Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5. El apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. El tema de estos versículos, de este pasaje, es el tema de que el creyente está bautizado en Cristo Jesús. Y la Biblia nos enseña dos bautismos. Nos enseña un bautismo espiritual en Cristo Jesús, que cuando el creyente cree en el Señor Jesucristo, el creyente es unido a Cristo Jesús espiritualmente. Es decir, si usted hoy en día cree en el Señor Jesucristo, usted ha sido bautizado espiritualmente en Jesucristo, ha sido unido espiritualmente en Jesucristo. Y eso es motivo para gozarnos, porque la salvación nos dio una posición de unión con Cristo Jesús. La Biblia nos enseña de que nosotros, bautizados en Cristo Jesús, como lo dice Gálatas 3:27, dice que fuimos bautizados en Cristo Jesús y fuimos revestidos por Cristo Jesús. También la Biblia nos dice que por el Espíritu Santo hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el creyente ha experimentado un bautismo espiritual cuando puso su fe en Cristo Jesús. Pero la Biblia también nos enseña de otro bautismo. Y ese bautismo es el bautismo en agua. Es el bautismo más conocido y es el bautismo que representa o simboliza lo que ha sucedido en el creyente espiritualmente. Es decir, el bautismo de agua expresa simbólicamente lo que ha sucedido en nosotros cuando fuimos salvos por Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros somos sumergidos al agua, representa que hemos muerto con Cristo Jesús. Cuando subimos del agua, representa que hemos resucitado con Cristo Jesús a una nueva vida. El bautismo de agua no es algo mágico. El bautismo de agua simplemente es un testimonio público de lo que Cristo Jesús ya hizo en nosotros. En términos básicos, mis hermanos, cuando uno se bautiza en agua, lo que está haciendo es testificando de que le pertenece a Cristo Jesús. Es todo. Le testificamos a la iglesia para regocijarnos juntamente como hermanos, que otro hermano está declarando que él le pertenece o ella le pertenece al Señor Jesucristo. Pero también ante el mundo le estamos testificando que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Para el creyente, para el cuerpo de Cristo, el bautismo en agua es ocasión para celebrar, pero para el que no cree es ocasión para dar testimonio de que Cristo sí transforma vidas,
que Cristo sí hace una obra redentora en el creyente, en todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. No hay que confundir el bautismo de agua y ponerlo en una posición alta como si el acto del bautismo en agua, como si eso nos va a transformar a nosotros. Déjales digo, mis hermanos, que el agua no transforma a nadie. Cristo transforma tu vida. El agua no te hace más religioso. El agua no te pone, no es un compromiso religioso, porque tu compromiso es con el Señor Jesucristo. Nuestro compromiso es con el Señor Jesucristo en nuestra intimidad con Él, en nuestra comunión con Él. El bautismo en agua, mis hermanos, nunca se debe de tomar como que ese rito, como que ese símbolo es nuestro compromiso para ser más piadosos. No. Cristo Jesús es la razón por qué vivimos una vida piadosa. Cristo Jesús en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros. Nuestra comunión en intimidad con Él es nuestro compromiso para vivir para Él. Por lo tanto, la Biblia nos enseña un bautismo espiritual en Cristo y nos enseña también un bautismo en agua que representa lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y cuando ustedes miren a esos hermanitos que se van a estar bautizando hoy en día en el agua, simplemente están testificando que le pertenecen a Cristo Jesús. Yo sé que muchos tienen el concepto de que tenemos que estar preparados o religiosamente o moralmente para bautizarnos. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si tú has creído en Cristo Jesús, ese es el requisito. Porque solamente el que cree en Cristo Jesús puede testificar que ha muerto con Cristo y que ha resucitado con Cristo. Tu moralidad no te resucitó. Tu religión tampoco. Tu preparación tampoco. Fue Cristo Jesús el que lo hizo. Por lo tanto, el único requisito de acuerdo a la Biblia es que nosotros creamos en Cristo Jesús para ser bautizados. Por eso me quiero enfocar en el bautismo espiritual. Porque ese es el verdadero bautismo. El cristiano usualmente tiene la costumbre que cuando ve la palabra bautismo en la Biblia o ve la palabra bautizado, piensa que siempre está hablando del bautismo en agua. No es así. Cuando leemos la Biblia y miramos ciertas palabras o ciertas frases en la Biblia, siempre tenemos que interpretarlo de acuerdo al contexto de lo que nos está enseñando la Biblia o la Escritura. Es decir, si ustedes notan en este pasaje, en el versículo 3, ustedes miran la frase bautizados en Cristo Jesús. Miran también bautizados en su muerte. En el versículo 4 dice que por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él. En el versículo 5 ahora nos enseña otra frase y dice que somos identificados con Él. En este pasaje vemos la palabra bautismo. Tenemos que entender de que no nos está hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua, cuando la Biblia lo presenta, el bautismo de agua, siempre en su contexto usa la palabra agua o hace referencia al bautismo de Juan el Bautista. O en los evangelios, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, siempre decía que bautizaba en el río Jordán. También vemos que cuando un hombre, específicamente los discípulos o los apóstoles, cuando bautizaban, cuando un hombre bautiza, está hablando del bautismo del agua. Por lo tanto, en su contexto siempre nos va a decir si está hablando del bautismo de agua o si nos está hablando del bautismo espiritual en Cristo Jesús. Y en este pasaje, en este contexto, nos está hablando Pablo, nos está enseñando de nuestro bautismo espiritual en Cristo Jesús. Es muy importante entenderlo.
Porque cuando usted se entregó a Cristo Jesús, lo que sucedió fue una unión con Cristo Jesús. Cuando usted se entregó o puso su fe en Cristo Jesús, hubo una unión espiritual. Claro que sí, que cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús fuimos salvados, pero la salvación implica mucho. Fuimos liberados del pecado, fuimos liberados de la ira de Dios, fuimos liberados de Satanás y de la muerte, pero a la misma vez, cuando nos entregamos a Cristo Jesús, hubo una transformación espiritual hecha por el Espíritu Santo, y cuando sucedió esa transformación espiritual, fuimos unidos con Cristo Jesús espiritualmente. Y en este pasaje nos está hablando del bautismo espiritual en Cristo Jesús. Está hablando que cuando usted se entregó a Cristo Jesús, usted fue unido, bautizado en Cristo Jesús espiritualmente. Si ustedes ven el versículo 5, dice, porque así como hemos sido ¿qué? Identificados con Él, con Cristo. Ahora mi versión usa la palabra identificados. La Reina Valera usa la palabra plantados. La Nueva Versión Internacional usa la palabra unidos. La Nueva Versión Internacional es la traducción correcta porque literalmente bautismo significa sumersión, sumergidos o unión. Y como Pablo está hablando del bautismo espiritual, está hablando de la unión espiritual con Cristo Jesús. Y aquí en este contexto nos está hablando que fuimos unidos con Cristo Jesús para morir con Él y para resucitar con Él espiritualmente. ¿Entendemos? Es importante usted saber eso, porque cuando lea en las epístolas la palabra bautismo, lo primero que debe de venir a nuestra mente es la unión con Cristo espiritual. Por lo tanto, podemos reemplazar la palabra bautismo o bautizado con la palabra unidos. Hemos sido unidos en Cristo Jesús. Cuando te entregaste a Cristo Jesús, por su gran poder salvador, nos unió a Él espiritualmente. ¿Por qué crees que puedes ser llamado hijo de Dios? Porque ahora tú estás en una posición de unión con Cristo Jesús y Dios nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando Pablo habla de nuestra unión con Cristo Jesús, lo describe como un bautismo en Cristo Jesús. Estás unido a Cristo Jesús. Mis hermanos, si usted es creyente hoy en día, quiero que sepan que usted ha experimentado un bautismo y un bautismo espiritual en Cristo Jesús. Entonces, hoy en día les quiero dar 4 realidades del bautismo en Cristo Jesús. 4 realidades de nuestra unión con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando nos entregamos a Jesucristo? ¿Qué fue lo que sucedió cuando nosotros pusimos nuestra fe en Él? Sucedió algo. Y vamos a ver lo que es esa unión con Cristo Jesús. Lo primero que les quiero decir es que bautizados en Cristo experimentamos la sobreabundante gracia de Dios. Bautizados en Cristo Jesús experimentamos la sobreabundante gracia de Dios. Pablo empieza con una pregunta. Él empieza con esta pregunta en el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, antes de explicar esa pregunta, antes de explicar ese versículo, Pablo nos presenta un tema principal en esta pregunta. Nos presenta el concepto de una gracia abundante. Nos está diciendo que el cristiano, el que cree en Cristo Jesús, el que ha sido unido a Cristo Jesús, experimenta una gracia abundante de parte de Dios. Es decir, si tú eres cristiano,
Desde el tiempo que Dios te salvó hasta ahora y hasta que mueras físicamente o hasta que regresemos con el Señor de Jesucristo, vamos a continuar de experimentar su gracia y va a ser una gracia abundante en nosotros. Por lo tanto, el tema es una gracia abundante en la vida del cristiano, en la vida de aquel que ha sido unido a Cristo Jesús. Es importante saber, porque nos presenta la gracia, pero ahora nos describe la gracia como abundante. Es decir, que aumenta continuamente en la vida nuestra. La gracia aumenta en tu vida. La gracia siempre está aumentando diariamente en tu vida como hijo de Dios, en tu vida con Cristo Jesús, en tu unión con Cristo Jesús. Esa gracia de Dios, mis hermanos, fue la que nos salvó. Y esa gracia de Dios es la que continúa obrando en nuestra vida hoy y para siempre. ¿De dónde saca este concepto Pablo de la gracia abundante? Vayan al capítulo 5, versículo 21 y 20 y 21. Y vamos a empezar a ver por qué es importante que la gracia abunde en nosotros. Vamos a ver la importancia de una gracia abundante en la vida del cristiano. El versículo 1 del capítulo 6 es una continuación del capítulo 5, versículo 20 al 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora en estos dos versículos, específicamente en el versículo 20, vemos que Pablo describe la gracia como que sobreabundante. Dice que la gracia de Dios no solamente aumenta, pero sobreaumenta. Constantemente está aumentando más y más y más y más y más en la vida del creyente. ¿Por qué es importante establecer esa verdad en nosotros? Primeramente porque tenemos que entender que nosotros fuimos salvos por gracia y necesitábamos ser salvados por la gracia de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 20 del capítulo 5. Pablo nos dice que nosotros necesitábamos esa gracia. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la ley que introdujo el pecado. Fíjate, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que el pecado aumentara. Uno de los propósitos, de acuerdo a este versículo, de la ley fue que el pecado abundara. ¿Por qué? Porque por medio de la ley se conoce el pecado. Por medio de la ley se conoce el pecado. Pablo lo dijo en el capítulo 7 de Romanos, cuando él tenía un dilema, una crisis de pecado. Él dice, todo lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso lo hago, ¿verdad? Y luego él específicamente nombra un pecado que él cometía, y eso era la codicia. Y dice, si yo no hubiera conocido que la ley dice que la codicia es un pecado, yo nunca hubiera pecado, porque la codicia es un pecado. Pero porque la ley presenta que la codicia es un pecado, dice, por medio de la ley conozco que la codicia es un pecado. Y en el versículo 20 Pablo nos está enseñando eso, que la ley se introdujo para que el pecado abundase en nosotros. Era necesario nosotros reconocer la severidad del pecado, y la conocemos por medio de la ley. ¿Por qué tú sabes que el robar es mal o malo o pecado? Porque la ley dice que lo es, ¿verdad? ¿Por qué tú crees que el asesinato es pecado? Porque la ley lo dice. Por lo tanto, cada vez que nosotros conocemos algo de la ley y la quebrantamos, va a abundar el pecado en nosotros. Y ahora pon atención a lo siguiente.
la ley se introdujo para que el pecado aumentara, ¿verdad? Y cuando el pecado aumenta en uno, el grado de culpabilidad también aumenta en uno. Lo más que pequemos, más culpables somos, ¿sí o no? Lo más que pequemos, más culpables somos y el grado de culpabilidad aumenta también. Cuando esa culpabilidad sigue aumentando, el pecado se adueña de nosotros. El pecado reina en nosotros. De hecho, antes de Cristo Jesús, el pecado era nuestro dueño, el pecado era nuestro Señor. Estábamos bajo el dominio del pecado, por lo tanto, el pecado reinaba sobre nosotros. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 20. Dice, por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado que reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Dice que cuando el pecado aumentó en nuestra vida o el pecado estaba presente en nuestra vida antes de Cristo, el pecado reinaba en nuestra vida para muerte. Es decir, porque el pecado era nuestro dueño y tenía dominio sobre nosotros, estábamos condenados a la muerte. Pero quiero que sepan, mis hermanos, que este versículo nos enseña el poder de la gracia abundante en el cristiano. Porque Romanos nos dice también Pablo que fuimos justificados por la gracia. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús y fuiste justificado, entonces la gracia de Dios sobreabundó en ti. ¿Y sabes qué hizo? Anuló el dominio del pecado. Hoy en día, bautizados en Cristo Jesús, el pecado no puede dominarnos jamás, ya no puede condenarnos a muerte porque la gracia de Dios sobreabundó en nosotros. Fíjate lo que Dios ha hecho por ti. Y Pablo en el versículo 22 nos dice que cuando el pecado reina es para muerte. El pecado te lleva a la muerte, el pecado te da muerte, el pecado sin Cristo Jesús te garantiza la muerte. Pero entiende que tú, bautizado en Cristo Jesús, nos dice aquí que cuando nos entregamos a Él, la gracia sobreabundó. La gracia de Dios sobreabundó y siguió aumentando. Eso significa que la gracia de Dios canceló el efecto del pecado y significa que la gracia de Dios fue victoriosa sobre el pecado, porque por gracias somos salvos. Es decir, esto no fue por ti, sino que fue por Dios. Por lo tanto, bautizados en Cristo Jesús, mis hermanos, experimentamos la sobreabundante gracia de Dios. La gracia de Dios te salvó, pero también la gracia de Dios te va a perfeccionar y te va a dar el poder para seguir adelante. Eso es lo que Pablo experimentó y lo que nos dijo en 2 Corintios capítulo 12. Dice que había un aguijón que le molestaba y ese aguijón era Satanás que lo estaba abofeteando. Y dice que le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia es suficiente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no solamente nos salvó, sino que también nos fortalece, nos empodera para nosotros seguir siendo victoriosos en esta vida. Si tú me dices a mí que tú no necesitas experimentar la victoria de Dios en esta vida, estás muy equivocado. Porque el mundo no es tu amigo. El mundo es el enemigo de Cristo y de todo cristiano. Y tarde o temprano el mundo se va a levantar en tu contra. Y en esos momentos de oposición y aún de tentación y aún de debilidad, en esos momentos
la gracia de Dios va a ser suficiente para ti. Y la experimentamos por primera vez unidos a Cristo Jesús. Cuando te entregaste a Cristo Jesús, mis hermanos, tú experimentaste la gracia abundante de Dios. Ahora vayan al capítulo 6, versículo 1, para entender lo que Pablo nos está diciendo allí. En el versículo 1, él empieza con la pregunta, capítulo 6, versículo 1, empieza con la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Ahora ya entendemos por qué hace la pregunta. La gracia abunda en tu vida, pero el cristiano también es débil. El cristiano también peca. Pero cuando le damos lugar al pecado en la vida nuestra, después que fuimos unidos a Cristo Jesús, o después que nos entregamos a Cristo Jesús, y le damos lugar a ese pecado, poco a poco empezamos a vivir como si no tuviéramos la gracia de Dios. Y Pablo nos está presentando que existe la posibilidad que siendo salvos, experimentando la gracia de Dios, algunos cristianos dicen, pues tengo la libertad, tengo la licencia de pecar, porque si yo peco, lo único que voy a experimentar es la sobreabundante gracia de Dios. Y Pablo está presentando de que el cristiano a veces utiliza la gracia de Dios como licencia para pecar. Porque en ese tiempo había algunos que decían, bueno, pues tú lo acabas de decir, Pablo. Desafiaron la doctrina de la gracia de Pablo, que decía que tú estás diciendo que si pecamos, lo único que va a suceder es que va a seguir aumentando la gracia de Dios. Pues hay que pecar. Y hay que pecar bien. Hay que seguir pecando y seguir gozándonos en la carne. Al cabo, la gracia de Dios va a seguir aumentando, va a seguir rebosando. Y Pablo dice, no. Porque él dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos? ¿Vamos a vivir? ¿Vamos a andar en el pecado después que fuimos salvos por gracia? ¿Y qué responde? De ninguna manera. De ninguna manera. Fuimos salvos por gracia, vivimos por gracia, experimentamos la sobreabundante gracia de Dios en nuestra vida, pero eso no nos da la licencia de seguir pecando. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados por Dios. Y cuando llegamos al Romanos 8, capítulo 8, nos enseña Pablo de que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Es decir, cuando nos sometemos al Espíritu Santo o a Dios, vamos a vivir en gracia, pero también vamos a vivir agradándole a Dios, porque eso va aumentando nuestra vida. Por lo tanto, que nadie piense que tiene el derecho ni la licencia de pecar cuando fue salvo por gracia. Que nos lleva al segundo punto, mis hermanos. Número 2, bautizados en Cristo, hemos muerto al pecado. El versículo 1, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Pablo responde en el versículo 2 diciendo, de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de permanecer en pecado? Fuimos salvos por gracia, pero ahora nos da la respuesta. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Cuando te entregaste a Jesucristo, ¿qué sucedió? Experimentaste la sobreabundante gracia de Dios, pero a la misma vez moriste al pecado. Cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, cuando pusiste tu fe en Cristo Jesús, en ese instante tú moriste al pecado. Un comentarista dice, la idea expuesta no es de liberación de pecar, sino de la liberación del dominio del pecado. No quiere decir que el morir al pecado no quiere decir que ya no vas a pecar. No quiere decir eso. ¿Cuántos de ustedes no pecan? Todos pecamos. Todos pecamos.
Tú probablemente pecaste al despertarte. Yo no sé. Pero mientras estemos en esta carne, vamos a pecar. Vamos a pecar constantemente. Primera de Juan, el apóstol Juan nos dijo que nadie diga que no tiene pecado, porque si lo dice es un mentiroso. Todos pecamos. Y cuando Pablo nos presenta la verdad de que hemos muerto al pecado, no nos está diciendo que ya no vamos a pecar. Lo que está diciendo es que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El pecado ya no se adueña de nosotros. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado ya no es nuestro Señor. Ya no somos esclavos del pecado como lo vemos en Romanos 3. Ya no tenemos la relación de muerte con el pecado y ya no somos condenados por causa del pecado. Porque todos los que están en Cristo Jesús no hay condenación ninguna. Hemos sido redimidos y Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Ya no eres condenado por el pecado y ya el pecado no tiene dominio sobre ti. Ya no reina el pecado para muerte en ti. Por lo tanto, el creyente va a pecar. El creyente puede pecar, pero no es una práctica nuestra. Porque todo aquel que tenga intimidad con Cristo Jesús va a crecer en santidad. Y menos vamos a estar pecando. Vas a pecar menos, nunca vas a dejar de pecar, pero vas a estar consciente de la seriedad del pecado y como el pecado quiebra comunión con Dios y tú vas a seguir queriendo y deseando vivir en esa santidad. Por eso en el versículo 2 dice Pablo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Si Cristo Jesús nos liberó del dominio del pecado, ¿por qué vamos a seguir viviendo en él? ¿Por qué? Ya fuimos liberados del pecado, mis hermanos. Y no tomemos la gracia de Dios como licencia para pecar, porque nunca debemos de menospreciar la gracia de Dios. Por lo tanto, bautizados en Cristo Jesús, hemos muerto al pecado. Número 3. ¿Qué sucedió en nosotros cuando nos entregamos a Cristo Jesús? Cuando nos unimos a Cristo Jesús, bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Experimentamos la gracia sobreabundante de Dios. Morimos al pecado, pero ahora nos está presentando Pablo que dice que ahora nosotros unidos con Cristo Jesús, ¿sabe lo que sucedió? Tú muriste con Él. El versículo 3 lo dice. ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿No perseveremos en pecado? Hemos muerto al pecado. ¿Por qué? Porque también hemos muerto con Cristo Jesús. Cuando Cristo murió físicamente, fue para nuestro beneficio espiritual, para que cuando tú creyeras en Cristo Jesús, tu viejo hombre muriera en Él y pudiste ser renovados por Cristo Jesús. Cuando Cristo murió físicamente, murió para pagar por los pecados, pero también murió para que tú en esa muerte espiritualmente, tu viejo hombre pudiera morir con Él. Eso lo entendemos más en el versículo 6. Vayan al versículo 6 rapidito conmigo, 6:6, ahí en Romanos. Y allí Pablo nos explica lo que es morir con Cristo Jesús. Capítulo 6, versículo 6, versículo 7. Versículo 6 dice, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pregunta, ¿cuántos de ustedes, o cuándo ustedes, mejor dicho, cuándo ustedes fueron crucificados con Cristo?
Físicamente, ninguno de nosotros fuimos crucificados con Cristo. Por lo tanto, la conclusión correcta aquí es que fuimos crucificados con Él como espiritualmente. Dice aquí Pablo, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Es decir, cuando Cristo Jesús fue crucificado en la cruz, fue para nuestro beneficio espiritual, y allí al poner nuestra fe en Cristo Jesús, su crucifixión anuló nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre fue crucificado allí. Y luego Pablo sigue diciendo, ¿para qué? ¿Para qué nuestro viejo hombre fue crucificado? Dice aquí, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el pecado ya no tenga dominio sobre ti. Bautizados en Cristo, morimos al pecado y morimos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tu viejo hombre fuera crucificado y para que el pecado fuera destruido. Y no se acaba ahí, porque dice, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Espiritualmente morimos en Cristo Jesús para que el pecado ya no fuera nuestro Señor, para que ya no fuéramos esclavos del pecado. No éramos nada para el pecado y estábamos condenados al pecado. Y aquí Pablo nos dice que fuimos muertos en Cristo Jesús para destruir el cuerpo de pecado a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y el 7 termina, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, cuando nos entregamos a Cristo Jesús por fe en Él, dice que fuimos justificados del pecado. Aquí implica que éramos culpables de pecado. Y Dios tenía que hacer juicio sobre el pecado y el pecador. Y aquí dice que fuimos justificados del pecado. Es decir, fuimos declarados libres y fuimos declarados inocentes del pecado. Cuando tú te pares ante Dios, quiero que sepas que Dios no te va a dar entrada a su cielo porque fuiste buena persona. Él te va a dar entrada porque ya te ve inocente por lo que Cristo ha hecho por ti. Y aquí dice que fuimos justificados. Bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte, mis hermanos. Implica que nuestro viejo hombre fue crucificado, implica que el cuerpo del pecado fue destruido, implica que éramos antes esclavos del pecado, ahora somos libres del pecado, y también implica que fuimos justificados del pecado. Eso es lo que significa estar muerto en Cristo Jesús. Y la Biblia es clara. La Biblia es clara. Y regresando al versículo 3, dice, ignoran pues que todos los que fuimos bautizados, unidos en Cristo Jesús, fuimos unidos en su muerte. Porque el 4 continúa diciendo, pues por el bautismo fuimos que sepultados juntamente con Él en la muerte. Y si brincan al versículo 5, dice, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte. Mi hermano, mi hermana, cuando te entregaste a Cristo Jesús espiritualmente, te identificaste con Él en su muerte, fuiste unido con Él en su muerte, y hoy en día puedes decir que eres libre del pecado y de la condenación del pecado, porque Cristo murió por nosotros y nos beneficiamos de esa muerte, y hoy en día vivimos por eso. Por último, ¿qué sucedió cuando nos entregamos a Cristo Jesús? Bautizados en Cristo, fuimos resucitados a nueva vida. Empecemos del versículo 4 de nuevo. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Dice, morimos con Cristo, pero también hemos resucitado con Cristo. Cuando Cristo resucitó de la muerte, cuando venció la muerte físicamente, nosotros nos beneficiamos de esa resurrección espiritualmente. Cuando Cristo resucitó de la muerte y venció la muerte y nosotros pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, tú también en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús, venciste a la muerte por lo que Cristo hizo por ti. Un día te vas a morir. Un día tu cuerpo se va a morir. ¿Sabes por qué se va a morir? Porque tu cuerpo está contaminado con el pecado. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús, cuando resucitó en Él, tú también vas a resucitar. Aunque tu cuerpo muera, tú estás vivo en Él y tienes la garantía de la vida eterna porque has creído en Cristo Jesús. Y aquí el versículo 4 dice que fuimos identificados con Él en la muerte, pero también en la resurrección. ¿Para qué? Para que andemos en novedad de vida. Para que vivamos la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Moriste en Cristo, te dio nueva vida, y esa nueva vida es la vida que le agrada a Cristo Jesús. Es la calidad de la vida que hoy en día tenemos en nuestro caminar con Cristo Jesús. Tú, mi hermano, fuiste resucitado y Dios te capacitó por medio de esa resurrección para que andes en nueva vida. Segunda de Pedro 1 nos dice que al darnos el Espíritu Santo, al darnos su divina naturaleza, nos capacitó para vivir una vida piadosa. Y eso empezó por medio de la resurrección en Cristo Jesús. Cuando tú te entregaste a Cristo Jesús, tú también fuiste resucitado por Cristo Jesús para que andes en una nueva calidad de vida que le agrada al Señor Jesucristo. De nuevo, no significa que no vas a pecar, pero cuando uno se dedica a la intimidad del Señor Jesucristo, vas a crecer en esa santificación y vamos a crecer en esa piedad donde lo único que nos va a interesar es agradarle al Señor Jesucristo. Y el versículo 5 termina diciendo, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Vayan conmigo al versículo 8 y ya vamos a terminar. Versículo 8 y versículo 9 dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Tú has muerto con Él? Ten la certeza que vas a vivir con Él también, aquí y allá. Y luego dice, sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. Es decir, Cristo murió una vez y para siempre. Cristo resucitó una vez para siempre. Ya no hay necesidad de que Cristo siga muriendo. Ya no hay necesidad de que Cristo siga resucitando. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene señorío sobre Cristo Jesús. Por lo tanto, la muerte no tiene señorío sobre ti. Esa es una gran esperanza. Y el versículo 5, el versículo 8 y el versículo 9 también podemos decir que tiene un sentido escatológico. ¿Qué significa eso? Que nuestra resurrección sí fue en Cristo Jesús, pero también tenemos la promesa de la resurrección en Cristo Jesús. Juan 11 nos dijo el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección. Y el que muera, aunque muera físicamente, dice, yo lo voy a resucitar en el día final. Si tú lees la primera epístola de Pedro, nos presenta nuestra esperanza viva y dice que tenemos una herencia en los lugares celestiales y que cuando Cristo venga, vamos a estar con Él.
Resucitaste, mis hermanos, en Cristo Jesús. La garantía de la vida está en Cristo Jesús. Cuando te entregaste a Cristo Jesús, fuiste bautizado en Él espiritualmente. Fuiste unido a Él espiritualmente para que experimentes su gracia, para que mueras al pecado, para que mueras con Cristo, pero también para que resucites con Cristo Jesús. Yo creo que también en estos pasajes Pablo está haciendo referencia al bautismo en agua, porque eso es lo que representa el bautismo en agua. Simplemente representa que ya eres de Jesucristo, que crees en Jesucristo y que espiritualmente fuiste salvo por gracia. Moriste al pecado, moriste con Cristo y resucitaste con Cristo. Esa es la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Que si tú no conoces a Cristo Jesús, tu única vida va a estar en Cristo Jesús. Un día la humanidad se va a parar ante el Señor, ante el juez de jueces, ante el soberano. Y la Biblia dice que todo el que crea en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, ciertamente va a ser salvo de la ira de Dios. La ira de Dios viene. Y si tú eres cristiano hoy en día, si tú crees en Cristo Jesús, dale gracia al Señor, que el juicio de Dios no viene sobre ti. Porque Dios, en Cristo Jesús, nos unió y nos salvó. Los débiles pueden decir, fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan, no, mi esperanza está en él. Bendecido estoy. Que arda nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, y adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Tu iglesia es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz. La salvación es de todo aquel que te acepta a ti y recibe tu perdón. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré,
los cielos cantaré, eres el Rey. Cantaré.